el nombre de Jesús te estoy ordenando. ¡Ven fuera! ¡Ahora! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! Espíritu de muerte. México es tuyo, Señor. Dios me sanó de cáncer. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Porque ella es sana, ya no tiene nada. Ella es libre de cáncer. ¿Qué es ser pastor? Porque yo no tenía ese anhelo. Yo, en el fondo, cuando los hermanos americanos me propusieron comenzar un ministerio hispano en la iglesia donde yo me empecé a congregar cuando vine a Estados Unidos, la Orange Covenant Church. Yo les decía que yo les podía ayudar, pero que yo no quería ser pastor. En el fondo lo que me pasaba era que le estaba huyendo a la pobreza, le estaba huyendo al compromiso con Dios, porque ser una ovejita, ir los domingos nada más al culto y después del culto a vivir con la familia, como fuera, eso es fácil. Pero el compromiso pastoral que requiere sacrificio, compromiso con Dios, ser ejemplo, supuestamente, ser ejemplo para muchos. Eso yo no quería. Eso era lo que yo no quería. Me gustaba el evangelio, me gustaba ir al culto, me gustaba todo lo que tiene que ver con el asunto de la vida cristiana, muy bonito, pero ser pastor para mí era demasiado dar, demasiado comprometer. Y yo no había venido a eso. Pero bueno, ya Dios me fue acorralando y yo no les vuelvo a contar la historia, porque ya muchos de ustedes la conocen. Pero de ahí, como el Señor me acorraló, cuando me di cuenta ya era pastor. Es que no está en uno, es que Moisés no quería tampoco. Me acuerdo de Moisés que andaba tratando de zafarse, ¿verdad? Era un poquito sacatón, Moisés, igual que yo. Le huíamos al compromiso. Yo sé que era eso. Pero cuando ya Dios lo llama, uno no tiene salida. Terminé siendo pastor. Y recuerdo, para ir entrando en el tema, recuerdo que ya siendo pastor no sabía cómo. Los hermanos americanos, bueno, yo estaba empezando a hablar inglés en aquel tiempo. Me quedé en la Orange Covenant Church por diferentes razones que Dios utilizó para que yo comenzara mi vida evangélica en una iglesia que hablaba inglés. Ahora, ya había problemas de comunicación. Yo no hablaba bien inglés en ese tiempo. Yo escuchaba y a veces yo oía las bromas de Pastor Dan Bowers, que era bien bromista en el púlpito, ¿verdad? Y a veces era contagiosa la risa y a veces Ania me preguntaba, ¿de qué se están riendo? Y yo le decía, I have no idea, I just keep laughing. ¿Entiendes? Y ella se reía de lo que yo le decía, ¿verdad? Yo no sé qué se están riendo, pues ay, ríase usted también, ¿verdad? Porque no hablábamos bien inglés todavía. Estábamos, bueno, ni ahora lo hablamos perfecto tampoco, pero en aquel tiempo estábamos comenzando. Entonces, cuando comenzamos ya en la cuestión del pastoreo, la solución que me dio el pastor Dan Bowers de la Covenant, bueno, mire, vaya en la mañana al culto con nosotros, oiga el sermón, tome apuntes y en la noche usted se lo repite a los hispanos, a los que hablan español. Bueno, así comenzamos. Así fue como comencé yo. Qué aventado, ¿verdad? Tenía ¿cuánto? 3 años, 3 años de haber conocido a Jesucristo cuando me aventé en la cuestión, pero fue porque me acorraló el Señor. Los detalles ahorita no los quiero contar. Todo esto me condujo a que yo
quisiera saber cómo podía ser un buen pastor. El problema era cultural. Que yo estaba en una iglesia que culturalmente era anglosajona. Toda esa gente era rubia. Todos hablaban inglés, nadie hablaba español. Solamente existía una familia de japoneses, los hermanos Konishigi, y nosotros hispanos. Entonces, aquella iglesia americana, rubia, blanca, tenía una manera de ser que no podía ser trasladada a una cultura mexicana, latinoamericana, de gente que tiene una cultura distinta. No solo el idioma, es la cultura. Y lo que hacían los americanos no le hacía gracia a los mexicanos. Yo recuerdo que un día estábamos haciendo un fellowship, una especie de compañerismo. Y alguien me preguntó, hermano, ¿podemos hacer una barbacoa? Yo vi barbacoa, como no hablaba bien inglés todavía yo, pensaba que era barbecue. Yo pensé que era barbecue, barbacoa. No sé por qué me imaginé eso. Y le dije que sí. Hermano, cuando me di cuenta, en el jardín, ese jardín que los gringos lo adoraban, el hermano Abraham se había agarrado una pala y había empezado a hacer un hueco en medio del jardín. Cuando yo vi el hueco, corrí a decirle, hermano, ¿qué está haciendo? Y me dice, la barbacoa. Pero la barbacoa, eso es un barbecue. No, es que hay que hacer un hueco para meter la carne allá adentro y enterrarla. Hermano, ¿por qué no me dijo? Yo le pregunté, cuestiones culturales. Yo me di cuenta que no se podía hacer eso. Me di cuenta, los gringos tenían buena voluntad, pero no entendían a los hispanos. Yo empecé a orar a Dios. Dios mío, ¿será que los gringos me pusieron aquí? Si los gringos me pusieron aquí, yo no quiero este asunto. Y estaba yo en ese debate y de pronto en la radio escucho al apóstol Otto René Azurdia. Yo hablo mucho de él, por lo general para honrarlo, para bendecir su vida, porque fue un maestro extraordinario en mi vida. Hermano Otto Azurdia. Lo escuché. Además, quise ir a visitarlo. ¿Dónde quedará esa iglesia? No se llamaba Llamada Final. Se llamaba Elim número 1. Debe ser que hay otra Elim número 2 y tal vez número 3. Puede haber hasta Elim número 7, porque 7 es el número perfecto. Todas esas cosas me pasaron por la cabeza. Bueno, y ya me voy a hablar con el hermano, no nos conocíamos. Y recuerdo que la idea de ir a hablar con el hermano Otto era, hermano, tengo un tamal en las manos. Ay, los gabachos estos, los gringos, porque aquí en Estados Unidos los mexicanos les dicen gabachos a los blancos. Bueno, yo no sé ser pastor, hermano Otto. Y él se me quedaba viendo. Y me dice, fíjese que el Señor me habló de usted y de otros. Y me dijo que así como tú habías venido a pedir ayuda, que yo tenía que ayudarles, auxiliarlos a ustedes. A cambio de nada. Lo que puedo hacer por usted, hermano Andy, me dice, es invitarlo a nuestras reuniones de pastores. Que yo tengo reunión con nuestros pastores y yo comparto con ellos enseñanzas que les ayudan a ser pastores. Si usted quiere venir, usted está cordialmente invitado. Hermano, para mí, yo recuerdo la primera reunión. Todavía yo me acuerdo de la primera reunión. No sé si él lo hizo por enseñarme a mí que había llegado esa semana. O de repente fue el Espíritu Santo. Cualquiera de las dos le pegó en el clavo al asunto. El hermano Otto ese día, era un miércoles,
nos reuníamos a las 10 de la mañana. Llegaban todos los pastores. Yo miraba de dónde era uno y dónde era el otro, y yo ahí. Y yo me sentía extraño, pero ellos me decían, no se siente extraño, yo lo invité. Hasta me puso de pie, digo, mire, él se llama, yo lo invité, hermanos pastores. Les digo. ¿Sabe lo que enseñó ese día? Yo me acuerdo lo que enseñó ese día. Todavía yo me acuerdo. Él enseñó las 7 gracias pastorales. Todavía me acuerdo. ¡Wow! ¿Qué más? Eso es lo que anda buscando. ¿Qué es ser pastor? ¿Para qué? Porque para muchos, repito, es un oficio noble. Para otros es un oficio infame. ¿Qué es ser pastor? Y entonces yo recuerdo que él agarró el Salmo 23 y lo empezó a desarmar. Le preparé un PowerPoint un poquito para que usted vea, y ojalá que alguien le diga al hermano que todavía yo me acuerdo, aunque no estoy en los ministerios de llamada final, la verdad todavía yo me acuerdo hasta de la primera enseñanza que dio. Las 7 gracias pastorales. Y ahí estaba yo. Eso es lo que yo quería oír. Algo que me ayudara. Y fíjese que yo la estudié de una manera diferente, pero déjenme enseñársela. Adelante, por favor. Sí. Toda esta enseñanza fue basada en el Salmo 23. Y mire cómo quedó mi Biblia. Mire cómo quedó mi Biblia. Si usted puede observar ahí. ¿Ve? El Señor es mi pastor. Ahí pastor y saco una raya para acá. Ahora yo le voy a decir qué quiere decir. Mire, yo tengo la Biblia bien rayada. Nada me faltará, Jiré. Empezó él a hablar y yo a rayar, yo a apuntar. Y esta es la herencia que tengo de esa enseñanza de las 7 gracias pastorales. No quiero consumir mucho tiempo en repetir todo lo que dijo porque me llevaría mucho tiempo, pero tal vez podemos hacer un poquito de usando la tecnología, un poquito de memoria de la generalidad. Por ejemplo, ahí está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Está muy lejos la pantalla. Ok. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me hizo acordarme un poco de mi mamá, mi madrastra, que yo siempre pensé que era mi mamá cuando era pequeñito. Ella me hizo memorizarme pero era en la versión Reina Valera. Bueno, él comenzó diciendo, Jehová es mi pastor, verso 1. Observe usted, entonces se dedicó a enseñar lo que es el pastor, el pastorear, pero comenzamos con entender la palabra 7462, Ra, es Dios pastoreando, Dios el pastor, Dios como pastor. Es que casi no puedo leer porque está como a 1 milla de mí. Ok. Entonces, yo recuerdo que él empezó a desarrollar, está mejor, sí. Empezó a desarrollar esa enseñanza y después agarró, nada me faltará. Y ahí habló de Jehová Jiré. Y yo le estoy agregando el número de Strong. Jiré es del Dios proveedor, el Dios que suple, el Dios que
que hace que nosotros no carezcamos de las cosas indispensables. Hablaba de esas cosas. Dice, en lugares de delicados pastos. Después nos habló de los pastos, que eran los pastos verdes. Dice, me hará descansar. Y ahí era Shalom, Jehová Shalom. Entonces, primero era pastor Jehová Raha, después Jehová Jireh. Ahora vamos con Jehová Shalom, palabra 3073. Ok, entonces yo recuerdo la enseñanza que nos hablaba del pasto, los pastos verdes. El pasto es la palabra, pero si es pasto verde, si es pasto delicado, fresco, suave, no es ese pasto duro, roñoso, mecatudo. No. El pasto verde es la palabra revelada, y la palabra revelada nos da descanso. La palabra revelada nos hace descansar. El pasto es la comida, y la comida es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Yo recuerdo, aquello fue muy bonito para mí. Empecé yo a apuntar, imagínese usted. Ve qué tremendo, dice. También habló en el verso 3 de me guiará por sendas de justicia. Me guiará. Empiezo a hablar de la conducción. La función pastoral es una función de conductor. El pastor debe saber para dónde lleva las ovejas, para dónde lleva el rebaño. Y en este caso, lo lleva por sendas de justicia, que es la justicia, es la voluntad de Dios. Hermano, y para mí era un deleite escuchar todo aquello, ¿verdad? En aquel tiempo yo estaba tan necesitado de que alguien me enseñara a ser pastor, ¿verdad? Qué tremendo, palabra 3072. Sinú, la justicia. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. No voy a tener mal. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que me pase nada malo. Él va a sanar todas mis enfermedades. Palabra 7495, ahí está. Él va a sanar todas mis enfermedades. Me va a dar seguridad. No tendré que tener temor de la peste, de la enfermedad. No, Él me va a sanar. Y ese es Jehová Rafa. Dice, porque tú estarás conmigo. Oh, ahora es estar. Esa es palabra 3074, Shama. Yo estoy. Jehová Shama. Jehová está presente. Ahí nos empezó a hablar de la presencia del Señor. Nos empezó a decir el hermano, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Y recuerdo que aquí lo tengo rayado todavía, esto lo estoy sacando de los apuntes de aquel tiempo, ¿verdad? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis adversarios. Ese es 3071, Jehová Nisi, mi escudo, mi baluarte, el que pelea la batalla por mí, el que se adelanta para enfrentarse a mis enemigos, para enfrentarse a mis angustiadores, a los que me buscan el mal. Qué tremendo, fíjese. Y aquello para mí fue algo muy bonito, algo muy, muy hermoso. Es importante que podamos entender esto, la función pastoral. Bueno, no me quiero detener mucho en la enseñanza que me edificó tremendamente. Por eso, hermano, yo tengo de verdad una gratitud y un cariño muy especial por todos mis pastores, todos, porque ellos fueron primero que yo. Yo tengo que aceptar que Dan Bowers fue primero que yo. Jim Mastler fue primero que yo. Ellos fueron mis primeros pastores, los que me conducieron. Y como pastor de pastor, hermano Otto Azurdia.
yo tengo que confesarle, yo cuando llegué con el hermano Otto, yo no sabía ser pastor. No entendía bien ese oficio. Muchas veces le dije al Señor, yo voy a ir a hablar con ese hombre. Y si nos resulta que ese es un tigre de papel, voy a tener que dejar esto, porque entonces quiere decir que no me llamaste a esta cuestión. Entonces fue muy bonito para mí llegar a ese reconocimiento. Él me enseñó los primeros pasos de cómo ser un pastor. Y esa fue la primera enseñanza. Y esa enseñanza de pizarra. Las otras enseñanzas, las que no son de pizarra, las que no son teoría bíblica, las enseñanzas de cómo se forma el carácter pastoral, viéndolo en vivo. Viéndolo en vivo. Es que tremendo, las anécdotas que cuento muchas veces, ¿verdad? Anécdotas de cómo me enseñaba, de cómo era que él lo miraba yo que se desarrollaba. Mire, una vez, vea qué bonito esta, la única anécdota que voy a contar hoy, porque de montones que tengo. Fíjate que una vez, cuando él comenzó conmigo, no había llegado el hermano Víctor Garduño. Entonces yo era el teacher's pet en ese tiempo, ¿verdad? Él me agarró como que yo fuera el teacher's pet, ¿me entiende? Predicaba y tal vez la gente no se daba cuenta, ¿verdad? Pero un día, yo aprendiendo a ser pastor, veo que él está, y ahí está el hermano Tony Solórzano, y está todos los compañeros esos, ¿verdad? El hermano Rigo, y están ahí todos esos que están bien cerca del hermano. A veces mejor no decir los nombres, ¿verdad? Y veo que se está moviendo la unción. Y veo yo cómo se mueve de bonito esta unción, ¿verdad? Y de pronto veo que hace una señal católica. Luego, ¿qué hace? Y dije yo, ¿por qué hace eso católico? La señal de la Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, cuando terminaba el culto, él siempre me hacía ojitos, así, como... Entonces ya yo sabía que él me estaba invitando a ir a la oficina. Y ahí hablábamos todos los domingos hasta las 2, 3 de la mañana. Que sus hijos, ahí ese pobrecitos, pagaron los hijos el precio. ¿Verdad? Pero yo le digo, hermano, ¿por qué hizo esa señal católica? ¿Qué es eso? Eso yo solo lo he visto hacer a los curas. ¿Cuál señal? Le digo, esa que usted le hizo al hermano Tony Solórzano, le hizo así. Ah, no, dice. Es que ahí estaba una persona emproblemándose, ahí queriéndose endemoniar y todo eso. Entonces, esto quiere decir, párelo y sáquelo. Entonces yo me di cuenta que yo necesitaba un sistema de comunicación con mis ayudas. Como las señales, porque muchas veces uno, en esa iglesia tan grande que eran como 3.500 personas en la iglesia, un culto el domingo con el hermano Otto. Entonces yo, como estaba chiquitillo, de chiquitillo voy para grande, voy aprendiendo. Comunicación. Qué tremendo, anécdotas así que me enseñaron. Recuerdo que un día me llamó Andy, vení para acá, me dice. Sentate, me dice, sentate, como hablan ellos. ¿Verdad? Y me dice, Andy, te quiero decir que cuando te subas al púlpito, trata de no ponerte carnal. Y yo me ofendí. ¿Carnal yo? Y me dice, sí, Andy, a veces te subes carnal a predicar el evangelio. Y yo, indignado, le pregunto, ¿pero por qué? Y me dice, porque le dijiste ojos de cangrejo a una hermana. Y yo le dijo de cangrejo, sí, tú se lo dijiste. Y era que usted tiene la prueba. Sí tengo la prueba, me dice, mire, aquí está el cassette. Y lo puso, plap. Y ahí estaba yo diciendo eso, viejo, ojos de cangrejo. Y entonces le digo, pero hermano, eso fue una cosa pues como un chiste que le dice, no, Andy, se lo dijiste a la fulanita. Y le digo, ¿cómo usted sabe? Ninguna otra tiene ojos de cangrejo, solo esa. Ay. Hermano,
tenía razón el hermano, me habían agarrado, me habían grabado y le habían llevado el tape al hermano. Pero él así, con toda esa risa y con esa ¿cómo explico? Esa jovialidad que él tiene. Tiene razón. Mira, Andy, yo te entiendo. A mí me han pasado esas cosas. Me dice, que a veces enojado, digo algo en el púlpito, pero me he puesto a pensar que tengo la oportunidad de enseñarte eso hoy. Es decirte, tratemos de que cuando vamos a predicar, dejemos el alma un poquito a un lado. Concentrémonos que sea la palabra del Señor. ¿Cómo le agradezco esas cosas? Y yo le podría contar montones de anécdotas así, con las que me enseñó en vivo y a todo color, ¿verdad? Ser pastor no es fácil. Y eso es el punto que quiero trabajar con ustedes el día de hoy, tratando de hacerlo lo más corto que puedo, aunque ya va avanzado el tiempo. Pero espero edificar en algunos de ustedes. De repente hay alguno que me esté viendo que cree que siente el llamamiento pastoral. Yo le huía, repito, le huía. Yo le huía al llamamiento pastoral. Mira, en el libro de Ezequiel, si usted va conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 34. Estaba viendo algo que yo pienso que es importante que lo entendamos, ¿ok? Ezequiel capítulo 34. Quiero leerlo porque dice el verso 5. Dice, las ovejas débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Le está hablando a los pastores de Israel. Y han sido dispersadas por falta de pastor. Y se han convertido en alimento para todas las fieras del campo. Se han dispersado. Cuando no hay pastor, las ovejas se dispersan. Cuando no hay pastor, las ovejas se convierten en alimento de las fieras. Las agarra Satanás y las devora. Las agarra el diablo y las hace pedazos. Por eso es que Dios dejó pastores. Y el Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 9, Mateo capítulo 9, está hablando y ve a la multitud y se llena de compasión el Señor Jesús por las multitudes. Y dice aquí en el verso 36, déjenme encontrarlo. Dice, y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces quiere decir que cuando no hay pastoreo, lo que hay en la oveja es abatimiento y hay angustia. Cuando no hay un buen pastoreo, hay abatimiento y hay angustia. Se supone que tenemos que aprender, porque dice, estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Claro, también hay malos pastores. Hay malos pastores. ¿Quiénes son los malos pastores? ¿Quiénes son los malos pastores? En el libro de Juan capítulo 10, quiero por favor que lo revisemos un poquitito. Juan capítulo 10. Dice el libro de Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Ese es el mal pastor. Parece pastor. Tiene vara y tiene callado, pero no ama las ovejas. El problema con ese tipo de pastores es que están por el dinero. Son asalariados. Un poquito me da miedo las iglesias grandes. Cuando yo estaba en la Covenant Church, en la Orange Covenant Church, era una iglesia pequeña. Tenía unos 250 personas. No eran muchos. Cuando yo empecé a ver las megachurches, las iglesias grandes, 5,000, 10,000 personas. Hay iglesias que tienen 30,000 personas, grandísimas. Yo llegué con mi pastor gringo, hermano Dan Bowers, y le digo, pastor, ¿por qué nosotros solo somos 250? Y hay iglesias tan grandes, ¿verdad? Y entonces él me dijo, me sacó una hoja de papel y en la hoja estaba el logotipo de la iglesia. Y en el logotipo había una casa, que era la iglesia, y se miraba una familia. Me dice, es que la visión ministerial de nosotros es familia. Nosotros no estamos interesados en ser más de 250. Y hasta el día de hoy son así, fíjese. ¿Por qué? Porque está bien, que bien, nosotros no estamos en contra de las iglesias grandes. Dice, pero el problema es que para pastorear, cuando la iglesia se vuelve muy grande, cuesta mucho pastorearla porque la iglesia se vuelve impersonal. Y un día le pregunté a una persona de una iglesia grande, le pregunté, ¿y usted conoce todas las ovejas? Y me dice, no los conozco, son muchos. Si yo tomara la decisión de visitar una familia por día, no me alcanzaría el año. Entonces todo eso me reveló que tenía razón el gringuito. Las iglesias grandes tienen ese tremendo problema. Se vuelven impersonales. Entonces lo que tiene que hacer el pastor es poner a otros en representación de él que lo representen. Pero ahí es donde vienen muchas veces las divisiones. Ahí es donde vienen muchas veces las iglesias que se separan. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver al ayudante del pastor como que fuera su pastor. Y si aquel se voltea contra el pastor, le va a dividir grandemente la iglesia. Vienen esos problemas. Entonces, pero principalmente los americanos lo que me decían era, es que no estamos interesados porque si la iglesia crece más de esto, ya no los podemos atender como familia. Ya no hay ese toque personal, esa administración individual. Es como la maestra, cuando la maestra tiene 10 alumnos en su clase, los atiende muy bien, pero cuando tiene 45, no se puede dedicar a los 45 de manera igual. Por eso lo pude entender. Ahora, el problema es que cuando un pastor ama el dinero, casi siempre quiere iglesia grande, porque la iglesia grande deja muchas ofrendas, pero es por amor al dinero. Eso es lo que sucede. Yo no estoy diciendo que todos los pastores de las iglesias grandes son amantes del dinero, pero la mayoría sí. Ya en este trajinar uno se ha dado cuenta. Dice aquí que están por el pago. ¿Qué es el pago? La ganancia. Que esté con problemas la oveja, que no esté con problemas, para eso les predico, para que aprendan. Cuando la predicación se les está pastoreando, no. Hay casos individuales. Hay casos que no son
los casos generales que le pasa a todo el mundo. No, hay casos muy particulares y muy individuales que necesitan custom made, que necesitan algo que sea apropiado para la situación particular que está pasando. Y en una iglesia de esas grandísimas, 5,000, 10,000 personas, ¿cómo el pastor no se va a dar? No se da cuenta el pastor. Ahora, el punto es el amor al dinero, que mucha gente quiere ser pastor, apóstol y profeta simplemente porque les da buen rédito las ofrendas de una iglesia así. Pero ellos están por el pago, están por la recompensa material nada más. No le importan las ovejas. Y por eso mire la condición en la que está la iglesia hoy. Perdón, ¿quién tiene culpa de el evangelio tan paupérrimo que tenemos hoy? ¿Quién tiene la responsabilidad de una América, de unos Estados Unidos que tiene una iglesia tan mundana? ¿Quién? Los maestros, los pastores, que se han dado mucho a la prosperidad y se han dado mucho a ese crecimiento, que Dios da el crecimiento, es cierto, pero esto lo hacen por amor al dinero. Y por eso es que hoy día nos estamos enfrentando a una generación que parece mundana. La responsabilidad, sus pastores. Otra cosa importante que tenemos que entender en esta área pastoral es que no todas las personas son ovejas. En el libro de Mateo capítulo 25, se habla del juicio de las naciones, ¿verdad? Capítulo 25 de Mateo. Va a ver usted en el juicio final, lea el verso 32 conmigo. Dice, verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Oiga, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esto quiere decir que no todos son ovejas, algunos son cabritos. No se puede tratar igual a la oveja que al cabrito. Hay que separar la oveja del cabrito. Para ponérselo sencillo, la ovejita se deja llevar. La ovejita obedece. En eso se caracteriza la oveja, que reconoce a su pastor. El cabro no. Y a veces los pastores tenemos que tener claridad de que no somos pastores de cabros. Somos pastores de ovejas. Las ovejas de Dios. ¿Y cuál es la característica del cabro? Los cuernos. Cabrito cornea. Cabrito es rebelde. Cabrito no hace caso. El cabrito no se deja llevar. Y qué tremendo en la iglesia que por amor al dinero admitimos cabros y ovejas juntos. No nos mandaron a pastorear cabros, nos mandaron a pastorear ovejas. El que no se deja llevar, el que no acepta una autoridad, el que no acepta consejos, el que no acepta una disciplina, esa no es oveja. La oveja siempre es rebelde. La oveja siempre va a andar criticando al pastor. La oveja siempre va a ser enemiga de los pastores. La oveja siempre va a andar hablando mal de los pastores. Perdón, el cabro. La ovejita no. La oveja va a reconocer autoridad. Perdón, me confundí. Lapsus lingui. ¿Cuál es usted? ¿Una ovejita o un cabrito? Muchas veces, hermano, le ponemos oídos a los cabros, a los que hablan mal del pastor, a los que se rebelan contra el pastor, a los que andan solo viendo los defectos del pastor, a los que andan comparándose.
¿Y por qué a esta sí le pusieron en disciplina y a esta no? ¿Y quién es usted? ¿Es usted pastora, apóstola? No, cabrita. Ahí, ese es el asunto. La oveja se deja llevar. La oveja acepta la vara y el cayado, porque eso es lo que tiene el pastor. La vara y el cayado es la autoridad pastoral. Pero hay gente que no acepta la autoridad pastoral. Hay gente que su típica reacción es la enemistad contra la autoridad pastoral. Entonces hay que entender también que en el rebaño se pueden estar mezclando el trigo con la cizaña y los cabros con las ovejas. Y uno como pastor tiene que ir viendo, este tiene características de que cuando le pone la manita, este tiene cuernos, este es cabrito. Y no se puede tratar igual que la oveja. Dios bendiga a las ovejitas, ¿verdad? Otra cosa importante, no todos son ovejas, la vara y el cayado. Esa es la autoridad. Usted sabe que es un palo largo con una curva. Ese es el cayado. La parte que es dura, recta, derecha, esa es la vara. La curvatura es el cayado. La vara se usa para pegarle al lobo y para tratar con los cabritos, porque son rebelditos. En cambio, el cayado es para jalar la oveja. ¿Sí? La vara es para proteger el rebaño. El cayado, que es la curvatura esa, es para que no se vaya en el desfiladero, que no se caiga en ese barranco. Usted agarra y extiende y con esa curva, con ese gancho, la jala para que no se vaya a ir y se descalabre en ese barranco. Porque la oveja a veces no ve el peligro. Por eso necesita pastor. Y quiero ir terminando con este asunto porque quiero llegar a este punto. Fíjese que los siervos del Señor, la razón que el Señor tiene siervos es para que pastoreen. Si lo vemos en los 5 ministerios que le llaman de Jesucristo el Señor, Él fue el primer apóstol, fue el primer profeta, fue el primer evangelista, fue el primer pastor, Él fue el primer maestro. A nosotros nos enseñaba el hermano Azurdia, el dedo gordo es el apóstol, el dedo que apunta es el profeta, este dedo que sobresale es el evangelista, el dedo del matrimonio el pastor, y este dedo que me ayuda a rascarme la oreja para que yo oiga es el maestro. Todos ellos tienen una función: pastoreo, cuido del rebaño. Termino con Juan, libro de Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan. Vamos a ver aquí el encuentro, ya cuando el Señor se va a ir, ya cuando el Señor se despide, tiene una conversación con Pedro. Tiene una pequeña conversación con Pedro. Verso 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro les dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Función: a Pedro, el apóstol. Pónganle cuidado, todas tienen una función de cuidado del rebaño para edificación de la iglesia. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes
todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta. ¿Me amas? Porque si tú me amas, ame mis ovejas. Si usted me ama, si de veras me ama, ame el rebaño. Ame mi rebaño. Pastorea mi rebaño. Apacienta. Por eso es bonito como comienza el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Eso es lo que busca el pastoreo. El pastoreo lo que quiere es que a usted no le haga falta nada. Por eso, una de las satisfacciones más grandes del pastor es que Dios bendiga las ovejas. Eso le da regocijo al pastor cuando mira que Dios le responde a una oveja, que Dios le concede algo a una oveja. Nada me faltará. Eso es lo que busca el pastor, que no le falte nada a la oveja, que la oveja tenga de todo. Y otra cosa importante, dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, me hizo acordarme, apacienta mis ovejas, pastorea que no les falte nada, apaciéntalas, dales de comer, dales una buena comida, dales una buena palabra, porque la palabra, la comida las hace descansar. Con una buena palabra la oveja descansa, tiene seguridad. Y dice, junto a aguas de reposo me conducirá. Las aguas del reposo. El pastor tiene que llevarlas a las ovejas a las aguas del reposo, a las aguas del Espíritu Santo, a las aguas de la experiencia con el Espíritu de Dios, al bautizo con el Espíritu Santo, las aguas de reposo, a la llenura del Espíritu Santo, las aguas de reposo. Y qué importante. Por eso, una de las funciones primordiales del pastor es tener pasto, comida, no seca, verde, no comida añeja, no comida enlatada, sino una comida que haga descansar, un mensaje que haga descansar al rebaño, un mensaje que haga descansar el grupo de ovejas, un mensaje que haga descansar a la ovejita hambrienta que necesita una palabra. La ovejita que necesita una palabra. Por eso no puede ser un asalariado. El buen pastor da la vida por las ovejas. Por eso es que a uno le duele la traición. Fíjese, como humano, los pastores también son humanos. Una vez estaba en un seminario teológico, un instituto teológico, y el manual se llamaba Los pastores también lloran, se llamaba así. Y es que estaba hablando de la humanidad pastoral. La gente cree que el pastor es sobrenatural, pero el pastor también es un ser humano que tiene necesidades, que tiene familia, que tiene hijos también el pastor. Y siempre le dicen a uno, el primer rebaño es su familia, ¿verdad? Pero como el pastor ama, el verdadero pastor ama. El pastor que ama el dinero no le importa. El pastor que, si una oveja da siempre que los ingresos sean altos, si la oveja no le cae bien, no le importa. Si la oveja no le importa. Pero cuando uno ama, sí le importa. Por eso es que la vida pastoral es de lágrimas. Esa es una cosa que mucha gente no entiende y no conoce. Solo se fijan en los malos pastores. Solo se fijan en los amantes del dinero. Solo se fijan en los malos. Solo se fijan en los asalariados. ¿Quién se fija en los buenos? ¿Quién se fija en los pastores que sí aman el rebaño? Y por eso es que al pastor le duele tanto la traición. Al mismo pastor de nosotros, el Señor Jesús, le dolió la traición. Oh, si hubiera sido otro. Pero como fue mi íntimo amigo el que me traicionó y levantó el calcañar contra mí, por eso me duele. Porque había amor. Cuando uno ama a la oveja, y la oveja
En un mal proceder viene a la traición, a la división del ministerio, a dividir iglesias, a murmurar y a hacer daño. Al pastor le duele. ¿Por qué le duele? Porque amó esa oveja. Y hay ovejas ingratas. Hay ovejas malagradecidas. Hay ovejas que no se acuerdan cómo llegaron a la iglesia. Hay ovejas que no se acuerdan cómo el pastor y la familia del pastor le tendieron la mano cuando llegaron hechos pedazos. Y claro, le dicen a uno, con el mismo amor y alegría que lo recibiste, también déjalo. Qué fácil, ¿verdad? Cuando uno no ama. Sí, porque a mí me han dicho, así con el amor y la alegría con que lo recibiste, con ese mismo amor y alegría, déjelos que se vayan. Qué fácil cuando uno no ama. Cuando el amor deja de ser o nunca estuvo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el pastor se apega a la oveja. El pastor empieza a sufrir por la oveja. El pastor empieza a desvelarse por la oveja. Y cuando aquella oveja se va murmurando, cuando aquella oveja se va haciendo daño, divisiones, con razón o sin razón, porque los pastores también son humanos y cometen errores. No existe un pastor perfecto excepto uno, que es el príncipe de los pastores, es el único que no comete errores. Pero los pastores lloran muchas veces al cerrar la puerta, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos. Vienen las lágrimas por aquellas ovejas ingratas que uno dice, Dios mío. Y ahí es donde viene el consuelo de Dios al pastor también. Por eso bendigo a las ovejitas. Miren, ahí en Obra de Orange, yo debo decir que esto no es mío, esto se lo aprendí al hermano Ronnie Chávez, allá en Costa Rica. Una vez lo visité, había una actividad del hijo, yo no sabía que era el hijo del hermano Ronnie Chávez, Pablito Chávez. Yo iba a la actividad de Pablo Chávez, a ver que, hablando de algo profético, financiero, algo así. Fui. Pero en realidad, pues llegó el papá, por supuesto, y lo tocaron sentarse a la par mía. Ahí se sentó a la par mía, y yo viéndolo, y es el hermano Robin. Y usted me dice, ¿usted de dónde viene? ¿Del Perú? ¿Del Ecuador? No, le digo, eso de aquí, de Costa Rica. Yo soy biribiri, le dije. Me acuerdo. Bueno, yo notaba que estaba predicando el hermano Jamocó, un hermano de Colombia, Jamocó, y miré que tiraban dinero. Yo nunca había visto eso así. Tiraban dinero. De pronto se paraba alguien y pum, tiraba dinero. Entonces, como estaba a la par mía, pues le pregunto, hermano Ronnie, mire, perdone mi curiosidad, pero ¿por qué la gente tira dinero ahí? No es la ofrenda. No, me dice, es que aquí le hemos enseñado a nuestra congregación a honrar la unción que nos bendice. Y cuando ellos sienten que la palabra los está bendiciendo, van y como símbolo le dejan una ofrenda especial. Yo los he acostumbrado a honrar la unción que los bendice. Luego bendigo yo, ahí agarré esa costumbre. Y muchas veces la gente da la ofrenda. Yo no sé si lo han visto ustedes, da la ofrenda, pero también van y dan un poquito para mí. Y algunos le ponen un papelito, pastor, para usted. Algunos dicen, para que vaya y se dé una buena cena con la hermana Jania. Con esto. Y hay gente que es generosa. Esas son las ovejitas, las que reconocen la vara y el cayado. También nos ha tocado llorar con otros. También nos ha tocado sufrir la ingratitud de los cabritos. Porque a veces uno no distingue, será de Dios o qué. ¿Por qué? Y todos los pastores que tienen iglesia grande no se dan cuenta. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque como si se van, se fueron. Fíjense que hay pastores que la gente se va de la iglesia y no se dan ni cuenta. No se dan ni cuenta que se fueron. Ese es el amor que les tienen. Que no se dieron cuenta ni que se fueron de la iglesia. Es que es tremendo, ¿verdad?
Bueno, en este oficio se llora. ¿Por qué? Porque mire lo que le dijo a Pedro. Le está diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. Pero le dice al final, en verdad te digo, cuando eras más joven y vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Cuando uno ya madura como pastor, lo pierde todo. Lo primero que uno pierde es la libertad. Ya uno como pastor no puede hacer lo que le da la gana. Cuando uno comienza, todavía cree que puede, que este y que el otro y que aquí y que... Pero cuando uno va madurando y se va golpeando y va llorando y va empezando a distinguir, no puedo apalear a las ovejas por los cabritos. No. Entonces uno va dándose cuenta que uno ya no puede hacer lo que uno quiere hacer. Uno perdió la independencia. El pastor, si es pastor de Dios, primero, ya no puede amar el dinero. Segundo, ya no puede ir donde le da la gana. Tercero, ya no puede hacer lo que le da la gana. Porque ahora, en este oficio pastoral, Dios lo agarra y lo controla al pastor. Y el día que venga el príncipe de los pastores, nos va a dar una corona. Aunque hayamos fallado, porque como humanos fallamos, no existe un solo hombre perfecto, ni una mujer perfecta, no existe. No hay ni siquiera uno, aunque sea pastor, apóstol, bishop o profeta. No existe uno que sea perfecto. Pero a pesar de nuestros errores, al verdadero pastor le van a dar una corona. Se llama la corona inmarcesible. La corona que no se marchita. La corona del oficio pastoral. Si usted no es de la obra de Orange y me está viendo, honre a su pastor. Usted no sabe cuántas lágrimas ese hombre o esa mujer han derramado por usted, por la congregación, por los que pagan bien y por los que pagan mal, por los que son ovejitas y hasta por los que son cabritos también. Casi siempre los cabritos nos sacan las lágrimas, siempre. Es que interesante. ¿Quién se acuerda del pastor? Solo condenarlos, solo decirles los errores que tienen, solo decirles unos malos sinvergüenzas, solo decirles unos vividores, solo decirles unos zánganos. Pero a los colegas yo les digo, va a venir un día, cuando venga el príncipe de los pastores, el que fue crucificado por el rebaño. De él vamos a recibir el galardón, el premio, la corona inmarcesible. Y bendigamos a Dios por las ovejitas que de una forma u otra reconocen el pastorado. Los que se dejan llevar, los que nos honran de una manera o de otra, los que nos aman y nos recompensa a Dios por medio de ellos. Porque Dios nos recompensa. Ninguna lágrima se va a quedar en vano. Siempre, a pesar de que hay momentos difíciles en el pastorado, económicos, familiares, situaciones de tentación muchas veces, cometemos errores, pero solo hay uno que es el juez justo. Solo hay uno que es el Dios de la justicia. Él es el que nos va a juzgar y Él es el que nos va a recompensar lo que nos falte. Recuerda, siempre pienso en el buen samaritano, cuando recogió a aquel hombre, que es como que fuera el pastor que recoge a ese hombre en drogas, borracho, alcohólico, ese hombre que tenía la familia destruida, ese hombre que estaba en una condición deplorable, y lo levanta y lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón y le dice al mesonero, le dice al pastor, bueno,
podemos decir que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuídalo. Y si él incurre en cualquier gasto extra, cuando yo regrese, cuando yo vuelva, cuando yo retorne, te lo pagaré todo. Así que tenemos que tener nosotros los pastores en mente que Dios nos recompensa con muchas ovejitas que son generosas, amorosas y que nos honran también. Y si algo quedó a debernos cuando Él regrese, lo pagará todo. Yo quiero animarlos a que oren por sus pastores. En lugar de andarlos desnudando, en lugar de andárselos malinformando y sirviendo de diablos acusadores, ¿por qué mejor no oramos por ellos? Usted no tiene idea de lo que es la carga pastoral. Usted no tiene idea de lo que es la responsabilidad pastoral. Usted no tiene idea de lo que es la carga por las ovejas. No la tiene. Estoy hablando de ser un buen pastor, con errores y defectos y todo, un buen pastor. El que no es buen pastor, le digo que se va la gente de la iglesia y no se dan ni cuenta, porque nunca los amaron, porque nunca estuvieron por ellos. Viene el lobo y los arrebata y ni siquiera se dan cuenta que el lobo se comió las ovejas. Oremos por los pastores. Oremos por tu pastor, por tu pastora. Oremos por ellos. Y va a ver usted que va a tener recompensa de pastor. Si esto le ha servido de alguna manera, le suplico a usted, le ruego que si nos está viendo por YouTube, usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbase, a usted no le cuesta, ¿qué le cuesta? No le cuesta nada, gratis. Suscríbase, vaya y se suscribe. Si usted hace comentarios y comparte el video, nos ayuda mucho, sobre todo si usted nos hace un like. Los likes lo que hacen es activar el algoritmo de YouTube para que nos recomiende y de repente alguien que necesita oír esto lo escucha y sale bendecido. Si usted nos está viendo por Facebook y nos quiere ayudar, si nos quiere ayudar, hágase nuestro seguidor. Haga comentarios, comparta y también háganos un like. Esperamos que todas estas reflexiones, se me alargó un poquito esta, pero espero que le edifique de todo corazón. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente.